instrumento. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea. ¿Qué hago aquí? ¿Tengo que pinchar algo, mi hermanito? ¿Tengo que a Ya colocar nada, algo aquí? ¿Aceptar o nada, nada? nada, Ok, nada. Ah, bueno, sí, le daba entendido, creo, sí. a ver. ¿Bien? Aceptar, sí. Ok. Ya solo eso. Bueno, ok, mi hermano. Voy a leer de Malaquías solamente un trozo, porque todo está buenísimo, pero solamente me fijé en ese trozo. Diferencia entre el justo y el malo. Dice el Señor así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, que el que no le sirve. Señor, bendita palabra, Señor, gracias porque tú nos das esa sabiduría, ese discernimiento, Señor, para ver el justo y el malo. Lo importante es de todo esto que lo veas tú, Señor, porque de ti aprendemos todo, pero también gracias, Señor, porque podemos discernir, Señor, la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y sabemos, Señor, que el que no es, no es justo, Señor, tiene consecuencias. Y sabemos que el que es malo también tiene consecuencias. Pero el que hace, Señor, el que hace, Señor, lo bueno, el que te sirve, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, es recompensado, Padre. Y como tú dices aquí, Señor, serán para mí mi especial tesoro, Señor, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, Señor. Entonces, Señor, podemos saber, podemos discernir todo lo que tú dices. Gracias, Señor, porque sabemos que todo el que hace daño, Señor, acarrea consecuencias. El que hace, el que es malvado, el que es inicuo, Señor, el que no quiere, Señor, mejorar sus caminos, sino que quiere seguir en lo mismo, Señor. Sabemos que hay consecuencias en esa cabeza, en este pensamiento, en esa reacción, en su comportamiento, en su conducta. Mientras que cuando te seguimos, queremos obedecerte, Señor, con tu ayuda y dirección, Señor. Nuestros pensamientos cambian, nuestra conducta, nuestro comportamiento, Señor. Y tenemos esa empatía, esa justicia, que la justicia la haces tú, no nosotros, pero somos justificados por ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, vemos aquí también, Señor, en tu palabra, Señor, que cada ser humano es creado a imagen de ti, mi Dios, como lo dices en Génesis 1:27. Y creó a Dios al hombre, su imagen e imagen de Dios lo creó. Varón, y hembra los creó. También dice en Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella bendecimos, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Entonces, parte de lo que significa ser criado a la imagen de Dios es que tenemos una conciencia que instintivamente reconoce el bien y el mal y distingue lo correcto de lo incorrecto. Cada cultura en el mundo civilizado ha adoptado normas similares para su pueblo, basadas en esta comprensión inherente del bien y del mal. Universalmente se entiende que el asesinato, el robo y el engaño están mal. A veces la depravación prevalece sobre ese conocimiento y un grupo de personas opta por apreciar el mal en lugar de prohibirlo, como en el caso del infanticidio.
practicado por las naciones paganas que rodeaban a Israel. Eso lo vemos en Levítico 18:21, donde dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. También dice en 2 de Reyes 23:10, asimismo profanó a Tofe, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o hija por fuego a Moloc. Amén. Entonces, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia a disculpar la maldad en nosotros mismos, como lo vemos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos que en Jeremías 2:35, soy inocente, de cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Amén. Esto está en Jeremías 2:35. Entonces, un patrón continuo de excusar el mal da lugar al endurecimiento de la conciencia, como lo vemos en Romanos 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando ayer estabas hablando, mi hermanito Miguel, que también maravilloso esa opinión que dijiste también todos, gloria a Dios, ahí me vino ese Romanos 1:28, ¿no? Porque había dicho que también hay personas que hacen también con animales, ¿sí? Es tanto la locura, porque se burlan de las cosas de Dios, se ponen ese endurecimiento de la conciencia, ¿sí? Se rebelan y pasa eso, lo que dice el Señor aquí, ¿sí? Por tanto, dice en Romanos 9, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando las personas uno le habla la palabra, o cuando ya no están en la palabra y se van, se dejan ese camino del Señor, se burlan y rechazan, ¿sí? El Evangelio, la palabra de Dios, las cosas del Señor, ya aprendiendo, ya sabiendo, uy, eso es tremendo, es peligroso, porque la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Amén. Entonces es un endurecimiento de la conciencia, como dice en Romanos 1:8, da respuesta a Dios a aquellos que persisten en el mal. Y como yo no puedo tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces hay un punto en el que Dios lo permite. Quienes insisten en mantener su pecado, ahora pueden pecar descaradamente y no sufrir dolores de conciencia, ¿sí? Porque tienen esa conciencia fría, endurecida, ¿sí? Hay ceguera espiritual. Amén. Entonces ellos creen que han trascendido la conciencia y que han sido más listos que Dios. Pero su juicio vendrá cuando estén delante de Cristo, como lo dice en Hebreos 9:27. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentiras, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, mientras la oscuridad se define como la ausencia de luz, mientras la oscuridad se define como la ausencia de luz, el pecado se define como la ausencia del bien. Vemos en Santiago 4:17, dice así, Santiago, a ver si lo tengo por aquí, lo he sacado aparte, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dado que Dios es la personificación de lo bueno, como vemos en el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y grande misericordia para con todos los que le invocan, ¿sí? Y en el Salmo 119:68, porque tú, dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. O sea que cualquier cosa contraria a su naturaleza proviene del mal. Todo lo que no venga del Señor, que venga contra el conocimiento de Dios, sí, sabemos que es malo y que acarrea consecuencias cuando dejamos que se encube nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente,
Sí, eso hay que desecharlo. Todo lo que no viene, que no venga el conocimiento de Dios, hay que fuera, fuera, fuera. No puede ni estar ahí ni un momento, ni en sueño, ni nada de eso. Por eso el Señor dice que llevemos todo pensamiento cautivo, lo a Cristo. Entonces, su palabra es el fundamento para entenderlo. Vemos en el Salmo 1:1, 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Y vemos en el Salmo 119:1-60 que dice, la suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. ¿Por qué le explico la palabra? Porque es la que nos va a enfocar y la que nos va a dar ese conocimiento de lo que el Señor nos quiere decir en cuanto al malo, el bueno, el justo y el injusto, ¿no? Ahora dice Juan 17:17, dice así, gloria a Dios, Señor, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entre más nos acerquemos a la santidad de Dios, más visible se hace el peor de los pecados. Isaías 6:1-5 dice así. Isaías capítulo 6, versículo, a ver, me faltó, capítulo 6, versículo 1 y salta al 5, dice 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y el 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que si una camisa puede verse blanca contra una pared negra, una camisa puede verse blanca contra una pared negra, ¿cierto? Pero cuando lo coloco esa misma camisa sobre la nieve recién caída, parece bastante sucia. Entonces, del mismo modo, nuestros intentos de hacer el bien parecen bastante mugrientos cuando se colocan junto a la santidad de Dios. Amén. Entonces, a medida que nos adentramos en su presencia, comenzamos a notar qué tan egocéntricos son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vemos nuestra propia codicia, avaricia, lujuria y engaño por todo lo malo que son. Eso es solo en la luz de Dios que nosotros mismos comenzamos a ver claramente todo. También podemos aprender a distinguir entre el bien y el mal, conociendo la palabra de Dios. Después de todo, la Biblia es la que define lo que es y lo que no es pecado. Sí, en Hebreo vemos que habla de aquellos que son inmaduros en su fe, que solo pueden digerir la leche espiritual de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Como lo vemos en Hebreos 5:14. Vamos allá a lo que dice Hebreos 5:14. Dice así, aleluya, gloria a Dios. Hebreos 5:14. Dice así, y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos en cuenta que los sentidos espirituales del cristiano se fortalecen a través del uso constante de la palabra de Dios. La capacidad para distinguir lo correcto o lo incorrecto, para diferenciar entre la doctrina de Cristo y la doctrina del hombre, ¿sí? Viene del estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos, indagamos, escudriñamos, meditamos en la palabra, eso hace que podemos distinguir entre lo que sabe y lo que no. Entonces la palabra de Dios está llena de ejemplos de quienes hicieron lo correcto y aquellos que hicieron el mal. Amén. Y esos ejemplos están allí para ayudarnos a aprender cómo es Dios y lo que Él desea de nosotros, de ti y de mí, de todos sus hijos, de todos aquellos que le servimos, que le seguimos, que anhelamos siempre que esté su presencia con nosotros. Y vemos en 1 Corintios, en 10, mis hermanos, hermanitas, hermanitos, que dice así, 1 Corintios 10,
Aleluya, gloria a Dios. El 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Y vemos que en Miqueas 6:8 dice así. Miqueas dice, dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces, proporciona un breve resumen del deseo de Dios para cada persona. Lo que te dice en el versículo 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente de ti, de mí, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vemos que Malaquías, aquí mismo al lado, dice, madre mía, Malaquías 6, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice el Señor. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo dejo aún más claro. Dios dice, entonces os volveréis y discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces aquí el Señor está equiparando la justicia con el que le sirve a Él. Si el bien se define como el servir a Dios, entonces el mal se define como el rechazar a Dios y negarse a servirle. Amén. Entonces, independientemente de cuán filantrópico una persona pueda parecer a los demás, sus buenas obras significan poco si se hacen por razones egoístas. Si nuestro objetivo es buscar a Dios y honrarle en todo lo que hacemos, como dice en 1 Corintios 31, podemos entender el bien y el mal y sabremos que nuestras opciones de vida le agradan. Pero vamos a ver qué dice en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Y dice así, gloria a Dios. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Pero también en Jeremías 29:13 dice esto. Dice Jeremías 29:13. Dice, gloria a Dios. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Dice así. Primera de Pedro 3:12. Dice así el Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Y por último vemos en el Salmo 106, gloria a Dios, el Salmo 106, que dice así, Salmo 106, dice, Salmo 106:3, y dice así el Señor, nos dice en su palabra. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Amén. Entonces vemos que para ser tal como es el Señor, a poder distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí? De ser justo, como dice en Malaquías, ¿sí? Entre el justo y el malo, es aprender a amar la palabra de Dios, es aprender a ser tal como el Señor quiere que aprendamos.
porque la palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos prepara para todo, para cualquier situación, la que nos hace siempre hacer el bien y no el mal, ¿sí? La que nos enseña todo lo correcto, lo correcto, lo correcto. Entonces está entre tú y yo si decidimos hacer tal como hacer la voluntad de Dios, tal como Él quiere en nuestra vida, para que podamos dar esos frutos, ¿sí? Esos frutos de bendición, esos frutos donde todos vean que está el Señor en nosotros. Tenemos que tener siempre ese fruto del Espíritu en nuestra vida para donde Dios se glorifica, donde Dios se manifieste y que todos vean el Señor ahí en nosotros. O sea, todo aquí es la palabra, la que hace que nos transforme, mis hermanos, que haga que seamos personas de bien. Por eso el Señor dice que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nosotros siempre, 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 aunque nos hicieran mal, aunque lo que sea, hicieran, o sea, fueran lo contrario, uno hace el bien, pero si hay gente que hace lo contrario del bien, todo lo contrario, nosotros siempre tenemos que nunca cansarnos de hacer el bien, siempre obrar bien, siempre amar a esas personas, orar por ellas para que el Señor tenga misericordia, amar esas almas que todavía no conocen al Señor, ¿sí? Llámele como se llame, eh, y siempre hacer lo correcto en nuestra vida. Entonces, aunque tengamos ese viejo hombre que todavía, sí, que todavía está allí hasta que llegue a la estatura de Cristo, debemos siempre cada día morir al yo, entregar todo al Señor, nuestro corazón al Señor, hacer lo correcto siempre, hacer siempre el bien, para que siempre todo nuestro ser esté bien. Por eso el Señor dice que pensemos en todo lo bueno, lo puro, lo agradable, ¿sí? Eso está en Filipenses. Vamos a Filipenses, que es que es importante todo, pues la palabra, que no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor, ¿sí? Para que tengamos una mente, la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Amén. Entonces, en Filipenses 4 nos dice el Señor, 4 versículo 8, ¿sí? Por lo demás, hermanos, todo lo que esto es verdadero, en esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y luego nos dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hace, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿sí? Amén. Entonces, recibiremos esa paz que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando tenemos esa paz, esa fidelidad, esa santidad, ¿sí? Podemos, podemos hacer lo correcto, ¿sí? El que, el que, el que es justo, el que es injusto, el que hace lo correcto, el que no hace lo correcto, ¿sí? El que sirve al Señor, el que no. Nosotros mismos nos ponemos en la palabra. Nosotros mismos hacemos de que nos examinamos si hacemos esa diferencia entre el justo y el malo, ¿sí? Esa diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve, pero poniendo nosotros, ¿sí? Nosotros mismos nos autoexaminamos y decimos, examíname y conoce mi corazón y pruebe si hay en mi camino perversidad y en mi camino eterno. Si realmente nosotros somos honestos con el Señor. Yo, yo aquí no estoy juzgando a nadie, simplemente que nosotros nos examinemos si en realidad estamos haciendo lo correcto con el Señor. Él tiene misericordia nosotros y cada día. Son su misericordia y cada nos da, vivimos un día a la vez con el privilegio de seguirle, estar aquí. Él nos ama, nos perdona. Entonces, lo más, lo bueno es seguirle, hacer su voluntad, hacer lo correcto, sí. Ser como Él quiere que seamos. ¿Y cómo podemos ser como Él quiere que seamos? ¿Cómo podemos tener un corazón obediente? ¿Cómo podemos seguir? Ayer dio un tema a nuestra hermana Viviana que eso es, se une a ese tema y es la palabra de Dios, porque en la palabra dice con qué limpiará el joven su camino, no solo el joven, el adulto, el mayor, el anciano, si el hombre y la mujer, con qué limpiará su camino por guardar su palabra. Sabes que el Señor nos dice que te pondré por cabeza y no por cola, pero sí, guarda mis palabras, sí. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, malagrarlas son para nosotros y para nuestros hijos. Sí, guardamos su palabra.
Luego en José 1:8-9 dice que nunca se aparte tu boca este libro a leer, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que con él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tus alabientes. ¿Con qué? Con la palabra. Entonces con la palabra discernimos lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Hacemos lo bueno, lo bien con la palabra y dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, nos forme. El farero, el barro, somos nosotros, va formando ese barro, sí, quitando todas las perezas, todo lo malo, para hacer lo bueno, lo correcto, sí, lo honesto, lo honroso. El Señor dice, yo honro a los que me honran. Entonces debemos hacer sí para que seamos unos obreros aprobados, sí, porque queremos siempre ser aprobados por Dios, no por el hombre, por Dios. ¿Sí? Y eso es lo más maravilloso que estemos escritos en el libro, que le sigamos, que hagámoslo bien, que siempre seamos luz, que estemos en la luz, nunca en la oscuridad, nunca escondida, nunca, que solamente estemos aquí, solamente para eso, pero lo más importante, mis hermanos, estamos aquí, y gloria a Dios. Es un privilegio porque Dios nos da esa gracia para estar siempre donde nos ponga, sí. Y a pesar de las circunstancias que estemos pasando, los desiertos, lo que sea, ahí, porque nada nos puede separar de ese amor, ninguna locura ni nada. Que pongamos nuestra mirada como Job hizo ese pacto con Dios para hacer lo correcto, lo bueno, lo bien, ser fiel. Y que aunque venga lo que venga, nosotros vamos a estar firmes pidiendo en oración, pero a Dios. No solamente porque es que la oración tiene impacto, no, el que tiene impacto es Dios, que escucha nuestro corazón, cómo está dispuesto a buscar de Él, a buscar de su presencia, que nos cambie, que nos transforme, que nos, que nos restaure, ¿sí? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, ¿sí? A nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, porque donde estemos, con quien estemos, toca también a esas personas. Y eso es lo que quiere el Señor, porque su gracia se extiende, ¿sí? Amén. Entonces, damos gracias a Dios por esta palabra que hace que cada vez seamos como Él. Sabemos que el único bueno, santo, santo es el Señor, pero gracias a Él somos santificados en Él, somos justificados en Él, somos puros en Él, tenemos todo en Él, por ser hijos, por ser correderos, por ser por ser herencia bendita, ¿sí? Gloria a Dios por escogernos y por hacernos sus hijos privilegiados. Él no hace excepción de personas, nos ama a todos y estamos aquí por Él. Aún no vio nuestra condición, nos sacó de ese pozo de desesperación, del fango cenagoso para poder andar en plenitud, en amor, en paz, en obediencia, eh, en, en, en esa plenitud en donde Él dice que yo quiero que seas bendecido en todo y por siempre, que como dice de Juan 2, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como sea tu alma. Y así quiere vernos, Señor, no turbados ni perturbados, sino en salud, en bienestar todos. Porque cuando hacemos lo que el Señor quiere, cuando nos sujetamos a Él, cuando nos rendimos ante Él, al señorío de Cristo, cuando reconocemos que necesitamos de Él, como dice Juan 15:5, como ayer habló nuestro hermano también, Miguel, en Juan 15:7-4, donde dice, si permaneces en mí, si, como también decían nuestras hermanas, aportando todos, si permanecemos en Él, ¿sí? El Nejaví, porque nosotros somos pámpanos, Él permanecerá en nosotros, creyéndole, haciendo su voluntad, amando esa palabra, porque dice, guarda mi palabra y no verás muerte. Si me amáis, guardad mi palabra. Entonces es importante amar su palabra porque es la que nos educa, la que nos transforma, la que es medicina para nuestro cuerpo, prefiero para nuestros huesos, la que es lámpara para nuestros pies, luz para nuestro caminar, es la que es todo. Entonces debemos seguir siempre ese, ese, ese legado que Dios nos dejó, su palabra y enseñar a otros que conozcan a Cristo, de ver cómo Él ha cambiado nuestras vidas para bien, para bien, para hacer bendición, para bendecir a otros y para que nuestra alma esté en sus manos, no se pierda, ninguno se pierda. Y damos gracias a Dios por todo, por su palabra y por todo lo que sigue haciendo y continúa haciendo, porque cada día es siempre
Él mira a sus hijos, nos ama, nos visita, mis hermanos. Él nos visita, Él te visita a ti, a mí, a todos sus hijos. Y Él mira a toda la humanidad. Y por eso dice que al orgulloso lo mira de lejos, al altivo y al humilde. Se deleita en los humildes, ¿sí? Porque Él dice, aprende de mí que soy manso, humilde de corazón. Pero Dios es bueno y maravilloso. Y debemos darle todo a nuestro Señor, desde ya, sin miedo. Lo que venga, que sea bienvenido, porque el único que sabe nuestra vida, el que nos hizo, el que nos diseñó, el que sabe todo nuestro sentido, es que nos conoce más que nosotros mismos, porque Él dice, perverso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces sabe, pero cuando nosotros vamos a Él Todopoderoso, al que lo sabe todo, y entregamos nuestro corazón para que sane todo dolor, toda dolencia, cualquier situación, ese corazón lo sane, somos unas bellas, lindas personas como Dios quiere, así como Dios es, como Dios es. Entonces pongámoslo todo en la mano de Dios. Como dice su palabra, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendemos todo al Señor, entreguémoslo todo a Él, sin miedo ninguno, porque donde hay amor no hay temor. Entonces todo lo ponemos en sus manos para que se haga su voluntad, sabiendo que tiene el control de todo. Y sabemos que no hay imposibles para Dios. Aunque tú lo veas oscuro, yo lo veo oscuro, para Dios hay luz siempre, hay esperanza siempre. Entonces, siempre seamos agradecidos en todo y démosle gloria y la honra de siempre, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien, aún por lo que estemos pasando, aún por lo que veamos, aún si sentimos rechazo. El Señor lo sintió, lo vamos a tener también nosotros, sus hijos, y más los que le seguimos. Entonces damos la gloria y la honra a Él, porque Él cada vez nos enseña a hacer bien y a obrar bien y dar bien, ¿sí? Con nuestro comportamiento, conducta, nuestra mirada, nuestra voz, cada día, haciendo más como el Señor, mente y carácter de Cristo. Entonces le damos la gloria y la honra a Él, que Él es el que se encarga de nuestras vidas, porque como dice su palabra, que ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Lo que ahora vivo en la carne lo vimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a por nosotros. Amén. Amén, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, lo ponemos en tus manos. Te damos gloria y honra, Señor, a ti, porque tu palabra nos vivifica, nos aviva y es más cortante que todas las dos filas. Gracias, mi Señor, porque en ella es la que nos resucita a todo el que ha estado muerto y sigue resucitando, Señor, porque resucita a los hogares que están apagados, los restaura a los hijos, Señor, restaura a todo el, el hijo pródigo, a todo, Señor. Has resucitado a Lázaro, le has dado vida a los huesos secos, Señor, y lo pones sano, limpio, purificado. Tú purificas todo. Señor, gracias, 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 porque solo tú lo puedes hacer, no hay otro. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo y por tu palabra y por siempre, Señor, porque siempre estás en nuestras vidas, siempre estás en control de todo, siempre, Señor. Estás al cuidar de tus hijos y nos amas como niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque nos haces entender y saber lo que es correcto y lo que no. Y porque tú nos confrontas, Espíritu Santo, con la palabra para saber lo bien que se hace y lo que no se hace, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas y porque también queremos, Señor, que tú intervengas en nuestras vidas, tome dirección en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en nuestro hogar, en nuestra familia y en todos, Señor, el que lo necesite. Y quien lo necesita todo hasta el mundo, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, estamos perdidos. Te damos la gloria y la honra porque tú eres, Señor, lo importante en nuestras vidas, oh Espíritu Santo de Dios. Solo tú nos haces vivir confiado. Solo tú, Señor, nos das paz. Y solo tú, Señor, podemos sentir plenitud. Señor, tu amor, todo, Señor, contigo podemos sentir. Tu presencia, podemos sentir tu respaldo, Señor, tu protección, Señor, tu cobertura, protegido bajo la sombra de tus alas. Gracias, mi Señor, gracias por todo en todo para todo. Ponemos todo en tu mano, Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.